real en donde vamos a notar unas pequeñas diferencias con respecto a, al modelo teórico aproximado que se enseña en las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos un techo en el cual colocamos un cable, el cual sostiene una polea. Ojo con esta situación de la polea porque es bastante interesante. Esta es una polea real, esta no es una polea imaginaria. Eh, esta polea se va a caracterizar porque va a tener masa y va a tener radio. Bueno, no es una polea imaginaria, es una polea ideal en los casos de la dinámica de traslación. No tenía ni masa ni tenía ni radio. Pero en este caso sí va a tener masa y va a tener radio y eso va a ser bastante interesante. Entonces, esa polea tiene masa, la cual vamos a denotar con la letra M, y tiene un radio, el cual vamos a llamar R mayúscula. Por esa polea real van a pasar dos, van a estar, va a pasar un cable que va a sostener dos bloques. ¿Ok? Vamos a colocar un bloque aquí y del otro extremo vamos a colocar otro bloque. Este bloque va a ser de masa M1 y el otro bloque vamos a colocarlo un poquito más grande, el cual va a ser M2. En este sentido, observando que claramente M2 es mayor que M1 y el sistema de coordenadas lo vamos a dibujar de esta manera. Vamos a tener mucho cuidado con el sistema de coordenadas porque nosotros vamos a suponer que aquellas fuerzas que vayan en la dirección del movimiento van a ser positivas y aquellas fuerzas que vayan en el sentido contrario al movimiento serán negativas. ¿Ok? Entonces, fíjense qué ocurre. Eh, evidentemente, la gravedad apuntaría hacia abajo. Entonces, nos piden que determinemos, ojo con esto, la aceleración del sistema, la aceleración angular del sistema y las tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. En este caso, las dos tensiones no pueden ser iguales y ya vamos a ver por qué. En vista que ahora la polea es real, no es imaginaria como en el caso que uno estaba acostumbrado en la dinámica traslacional. Repito, vamos a resolver un problema de dinámica rotacional. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos que seguir para este caso? Aquí es importante establecer lo siguiente. Primero, las ecuaciones del movimiento de traslación y las ecuaciones asociadas al movimiento de rotación. Este disco, vamos a suponer que esa polea es un disco y su momento de inercia será un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ok? Esto es importante, el momento de inercia de la figura que gira, que en este caso es la de un disco macizo. Un disco macizo, vamos a dejarlo en claro, porque si fuera
disco macizo, disculpen ese detalle allí. Este disco macizo tiene el momento de inercia que estoy indicando allí, un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos a trabajar con la dinámica traslacional y de este lado voy a colocar la dinámica rotacional. Vamos a establecer comparativas, porque aquí lo importante es establecer una comparativa. Eso es importantísimo. ¿Okay? Esas dinámicas se deben comparar ya que las ecuaciones son semejantes, solo que el único detalle es el tipo de movimiento que describe. Para nosotros trabajar con la dinámica translacional, nosotros ya sabemos que es necesario aplicar el famoso diagrama de cuerpo libre. Dense cuenta de algo muy importante. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a trabajar solamente en aquellos objetos que solamente describen traslación, es decir, los dos bloques. Esa polea no va a ser tomada en cuenta en la dinámica translacional porque la polea no baja ni sube, simplemente gira alrededor de un eje que pasa por el centro de ella. En este caso no nos va a interesar la traslación de la polea. Existen problemas donde una polea puede subir y una polea puede bajar. Allí sí hay que tener cuidado porque tendríamos que incluir a la polea con una dinámica traslacional. ¿Ok? En el caso del primer bloque, el que nosotros llamamos M1, fíjense que tienes una fuerza que apunta hacia arriba, la cual vamos a llamar tensión 1, y tenemos un peso, el cual va dirigido hacia abajo, llamado P1. Vamos a colocar aquí la noción de vectores. Observen que no hay fuerzas en el eje X. Y de la misma forma hacemos con el bloque con mayor inercia. La tensión 2 iría en el sentido contrario del movimiento porque estamos estableciendo que el peso que va a tener la masa 2 es mayor que el peso de la masa 1. Recordemos que el peso es masa por gravedad, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente un peso que es exactamente el que provoca el movimiento del sistema. En el caso de las figuras que rotan, podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta que aquí nosotros no vamos a trabajar con fuerza, sino con momentos, con el famoso torque. Entonces, nosotros vamos a tener un eje de rotación y ese origen va a estar acá. Entonces, vamos a tener un brazo aquí, otro brazo acá. A este lo voy a llamar R1 y este lo voy a llamar R2. Al revés está. Este sería R2, disculpen, y este sería R1. ¿Ok? ¿Qué vamos a dibujar en el borde de cada una de esos brazos? Exactamente las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las tensiones. Entonces acá tendríamos la tensión 2 y acá tendríamos la tensión 1. ¿Ok? Esta parte de aquí
que estoy colocando con una especie de círculo, es el origen o el centro de ese disco. Recordemos que el disco gira así, en sentido horario, pongámoslo de esta manera. Entonces, vamos a hacer eh, trabajar con la ecuación de la segunda ley de Newton para la parte de traslación y después vemos qué vamos a hacer con la parte rotacional. Fíjense que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y casualmente en este caso no tengo fuerzas en el eje X, solamente tengo fuerzas en el eje Y. Para la primera masa y para la segunda. Entonces, fíjense, para el primer bloque tengo que la tensión le gana el peso. Entonces, aquí colocaría T1 menos P1 igual a masa 1. Vamos a quitar esto de aquí. Eh, vamos a quitar esto de aquí. ¿Okay? Por la aceleración 1. Vamos a indicarlo de esta manera con etiquetas porque es necesario que se pueda ver lo que voy a explicar en un momento. Vamos a agrupar esto un poquito más para la derecha. Y como ustedes pueden ver, en el caso de la otra masa, simplemente lo que hago es intercambiar las fuerzas y cambio los subíndices. Fíjense que ahí tenemos dos ecuaciones y cuántas incógnitas, cuatro. A1, A2, T1 y T2. T1 y T2 no pueden ser iguales en este caso porque la polea tiene masa y tiene radio. Esa polea no es ideal. Eso quiere decir que en algún momento la cuerda, en vez de ser inextensible, se va a cortar, se va a doblar. Y eso es como consecuencia de el giro que en ese momento un punto en el borde de esa polea está sintiendo en ese caso. Entonces, las dos tensiones en este caso no son iguales. Ya de por sí tengo tres incógnitas y dos ecuaciones. Porque uno puede establecer, bueno, A1 y A2 son iguales, porque es la aceleración tangencial, pero T1 y T2 no. Entonces allí tengo tres incógnitas, las dos tensiones y la aceleración y dos ecuaciones. Entonces no puedo trabajar. ¿De dónde sale la otra ecuación? Bueno, la otra ecuación que necesito, que también voy a complementar con otra que vamos a ver más adelante, sale de la dinámica rotacional. En este caso, tenemos que aplicar el concepto de torque. Pero mucho cuidado con el concepto de torque, porque el torque tiene que estar aplicado en algún lugar, porque en ese lugar va a pasar nuestro eje de rotación. En este caso, ese punto central del disco, el cual estoy llamando cero, es precisamente por donde va a pasar el eje de rotación. En este caso, la ecuación del torque sería brazo, ojo, esto no es radio, esto es el brazo. Recordemos que el brazo es precisamente el lugar medido a partir del eje de rotación donde se ubica la fuerza que provoca el giro. Mucho cuidado porque CR no es el radio. SR es el brazo de la fuerza asociada a ese giro. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de el lado izquierdo del disco, donde está R1 y T1, vamos a colocar aquí vectores, por cierto. R1 y T1 hay un torque, el cual voy a llamar Tau 1.
y del lado donde está R2 y T2 hay otro torque, el cual voy a llamar tau 2. Esa letra griega esa es una letra griega, la que parece una T, no es una T, sino es tau. O sea, este es tau. Y ese brazo por fuerza va a ser igual a el momento de inercia de la figura multiplicado por la aceleración angular. Eso es como una especie de diagrama de cuerpo libre, como el observado a la izquierda. Fíjense que en el caso de la izquierda solamente son las fuerzas igual a masa por aceleración. En el caso de la derecha, el torque, que tiene cierta analogía con el caso de la fuerza de la segunda ley de Newton en su forma débil. En el caso de la derecha, el torque es el análogo de la fuerza en la segunda ley de Newton. Lo que estamos viendo ahora es la segunda ley de Newton en la forma fuerte, en la que implica rotaciones. Fíjense que el R cruz F es igual al caso de tener T1 menos P1 o P2 menos T2. Y la derecha sería I por alfa. Y si ustedes se dan cuenta, ese I por alfa es el equivalente a masa por aceleración. Esa es la analogía. Entonces vamos a tener en cuenta que lo que se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha es en el eje positivo o negativo a las X, y lo que sube o baja está en el eje Y. ¿Qué significa eso? Que el torque que ustedes están viendo, producto de las dos fuerzas aplicadas por la tensión, va a estar representado en el eje de las Z, en el eje Z, pues. O sea, en K positivo o K negativo. Entonces vamos a hacer eso acá, fíjense. Vamos a aplicar aquí el siguiente criterio, fíjense. Aquí tenemos el primer torque. Aquí tendríamos el segundo. Fíjense que estamos aplicando el producto vectorial R cruz F. Recordemos que sería, si nosotros lo visualizamos con la regla de la mano derecha, coloco la palma de la mano en el primer vector y enrollo los 4 dedos en la dirección del segundo. Y el pulgar me va a indicar hacia dónde va el torque. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos R1, T1, y este sería R2 por T2. En el caso que yo tengo acá, en el sentido horario, vamos a colocar el convenio de signos de la siguiente forma. Si sale del pizarrón, entonces es positivo. Y si entra al pizarrón, entonces es negativo. Este convenio hay que fijarlo antes de empezar a sacar las cuentas. ¿Cómo sé yo? Bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña modificación ya. Vamos a hacer una pequeña modificación acá. Positivo va a ser entrando. Vamos a colocar entrando al pizarrón. Y saliendo va a ser negativo. ¿Qué signo tendríamos nosotros en el caso del R1 por T1? Si ustedes se dan cuenta, colocan la palma de la mano sobre el primer vector y los 4 dedos, índice, anular, etcétera, los enrollan en dirección hacia T1, el pulgar
apunta hacia afuera. Hagan esa demostración para que se den cuenta de ese detalle. Entonces, el primer torque, el dado por R1 por T1 sería menos R1 por T1 en la dirección de K negativo. Y en el caso del otro, colocan la palma de la mano derecha sobre R2 y enrollan los dedos en dirección de T2. Y ustedes se van a dar cuenta que el pulgar entra al pizarrón, entra al papel. Entonces, este torque va a ser positivo. Y esto es importante porque a la hora de aplicar esta ecuación nos va a quedar lo siguiente. Observen aquí, la sumatoria del torque alrededor del punto cero es igual a ¿quién? A R2 por T2 menos R1 por T1. Pero fíjense que R2 y R1 son iguales, es el radio del disco. Entonces, aquí podemos observar que, vamos a colocar aquí entonces podemos observar que sacamos factor común y nos queda R que multiplica a T2 menos T1 y eso es igual a el momento de inercia por alfa. Y aquí la cuestión tiene una mejor pinta. ¿Por qué? Porque observen que tenemos T2 y T1 que son incógnitas, pero también tenemos alfa que es otra incógnita. Entonces, tenemos hasta los momentos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Cada vez estamos más cerca de la meta de responder el problema. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Hay que buscar relacionar alfa con la aceleración tangencial. Y eso ya lo vimos del movimiento circular. ¿Cómo es eso? Bueno, A es igual a alfa por R. Entonces ya la cuestión cambia completamente. Entonces, ¿cómo nos está quedando esto? Bueno, observen aquí. Tenemos un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones nos permite entonces plantear correctamente el problema. Tenemos tensión 1 menos P1 igual a masa 1 por la aceleración 1. Vamos a colocar aquí alfa P porque es la aceleración angular de la polea. ¿Okay? Aquí sería P2 menos T2 igual a masa 2 por aceleración 2. La nueva ecuación que sería, vean esta parte interesante, T2 menos T1 igual. ¿Qué pasó con la R que estaba aquí? Como ustedes pueden observar, estar multiplicando pasa para el lado derecho dividiendo. Y aquí nos queda algo muy interesante, el momento de inercia de la polea, alfa polea, entre el radio de la polea. Ya aquí la cuestión va tomando una mejor pinta. Aquí podemos colocar IP también, el momento de inercia de la polea. ¿Ok? Y la nueva ecuación sería esta. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular. En este caso vamos a colocar de la polea por el radio de la polea. Esa AP vendría siendo la aceleración tangencial de la polea, igual a la aceleración angular de la polea por R. Si uno se da cuenta, ya tenemos
un sistema de 4 ecuaciones con varias incógnitas. Por ejemplo, A1 y A2 son incógnitas. Alfa es incógnita. T1 y T2 son incógnitas. Pero vean algo allí. En este caso, al trabajar con la ecuación de la dinámica rotacional de la polea, observen que hemos planteado una ecuación en donde aparecen T2 y T1 con los signos contrarios de lo que aparece en las 2 ecuaciones que ustedes tienen arriba. Y eso es una ventaja porque de esta manera lo que hacemos nosotros es eliminarlas porque son de igual magnitud pero signos contrarios. Dense cuenta que aquí no se estableció que T1 es igual a T2 por ningún momento y en ningún lado. De hecho, nosotros partimos de esa premisa de que ambas tensiones no son iguales. Y acá, por bondad del problema y el correcto uso de las ecuaciones, podemos entonces observar que eso se va a ir por naturalidad. Fíjense que la tensión 1 que tengo acá se va con esta tensión 1 que tengo aquí, la tensión 2 se va con esta, y el movimiento natural del sistema, al igual que en la dinámica translacional, es a consecuencia de los pesos. Y eso es lo que debe aparecer en el numerador. ¿Qué debería aparecer en el denominador? Un factor de masa. Y ese factor de masa, como ustedes pueden ver allí, cuando despejemos la aceleración, va a darnos resultados muy parecidos. Ahora, A1 es igual a A2 y eso también es igual a la aceleración de la polea, la tangencial. Ojo, todo esto es tangencial. Y eso a su vez es igual a la aceleración del sistema. Muy bien. Pero aquí en la ecuación número 3 tengo alfa. Entonces, eso quiere decir que yo lo que tengo que hacer es despejar. Alfa P es igual a la aceleración de la polea entre el radio de la polea. Esa última relación que yo tengo aquí, la voy a sustituir en la tercera ecuación y voy a obtener una ecuación genérica por medio de la cual voy a encontrar la aceleración tangencial del sistema. Bien, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para que cada uno de ustedes verifiquen tanto la dinámica translacional como la dinámica rotacional, vean por qué se está estableciendo cada una de esas ecuaciones, ustedes puedan reproducir las cuentas, quedar convencidos de lo que se está haciendo y después de esa verificación podemos seguir adelante. Es necesario que pausen el video, retrocedan lo que ustedes consideren importante y a partir de allí rehagan estas cuentas para convencerse de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa pequeña pausa del video y cuando terminen de verificar, regresan a lo que viene. Bien, después de haber hecho esa verificación de la cuenta, vamos nosotros a continuar con el problema. El problema va a continuar con el último pizarrón que estamos viendo ahorita. Ya lo que era lo anterior, es decir, esto, el planteamiento de las ecuaciones, el planteamiento del problema y el desarrollo que implica el cálculo del torque, ya está considerado en el último pizarrón que tengo y es precisamente este. Entonces,
todo el cálculo final del problema va a consistir en trabajar lo que ustedes están observando en esa llave que está allí. ¿Ok? Vamos entonces a agarrar todo esto y trasladarlo a esta parte de acá. Listo. Entonces vamos a borrar el pizarrón como debe ser para poder continuar y finalizar el problema. Vamos a tener mucho cuidado acá. Fíjense que la ecuación que tiene que ver con el torque, no le coloqué la dirección de K porque se supone que a mí lo que me interesa es la ecuación, no la dirección. Ya la dirección está clara. Tenemos la parte dinámica traslacional con fuerzas en Y y la del torque en Z. A mí lo que me interesa en este caso es trabajar con la parte modular, digámoslo de esta forma, la parte del módulo. ¿Sí? Borramos aquí, ya que esta parte de acá no la necesitamos. Borramos aquí y pasamos ahora a la parte más sencilla del problema después del planteamiento. Fíjense que lo más complicado que podemos tener nosotros es el planteamiento. Después de haber hecho el planteamiento y evidentemente verificar ciertas condiciones, todo lo demás es automático. No requiere mucha parte o cálculo complejo. Pero entonces fíjense, vamos a acercar acá. ¿Qué nos queda? Del lado izquierdo, P2 menos P1, algo conocido para nosotros. De este lado me quedaría M1 por la aceleración, M2 por la aceleración y el momento de inercia por la aceleración entre el radio al cuadrado. Entonces, allí lo que vamos a hacer acá, y ustedes lo pueden verificar, es que lo que estoy haciendo es sacar un factor común. Fíjense que lo que estamos obteniendo es precisamente lo que se podría decir de una forma mucho más sencilla. Estamos encontrando todo desde el punto de vista real. Vamos a mover esto un poquito más a la izquierda y ya está. Fíjense que tenemos masa 1 más masa 2. El resultado tiene que dar un valor de masa. Pero fíjense que IP entre R cuadrado, ¿qué debería darnos? Unidades de masa también. ¿Por qué? Porque es el momento de inercia entre el radio al cuadrado. El momento de inercia, como ustedes ya lo vieron en el planteamiento del problema, es un factor o una cantidad, mejor dicho, que depende de la masa por la distancia al eje de rotación elevado al cuadrado, que en este caso es R cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que la aceleración, esta es la aceleración tangencial, ojo, nos quedaría M1 más M2. Recordemos que el momento de inercia, el del disco, era un medio de la masa del disco por R cuadrado entre R cuadrado. Y arriba nos queda M2, M1 multiplicado por gravedad. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Y M2 por G y M1 por G, ¿qué factor común tienen? La gravedad. Bueno, si nosotros desarrollamos esto,
podemos observar que la aceleración del sistema es igual a m2 menos m1 entre m1 más m2 más, fíjense que R cuadrado se va con R cuadrado, esto es muy importante, y aquí nos queda la masa entre 2. Todo esto multiplicado por gravedad. Y aquí está el valor de la aceleración tangencial del sistema. Importante, la aceleración del sistema no es la gravedad. La aceleración del sistema es un factor que depende de la gravedad, pero jamás va a ser mayor que la gravedad. Importante eso porque M2 es mayor que M1. M2, al ser mayor que M1 y hay una resta, significa que vas a tener una menor inercia. Pero abajo estás incrementando la inercia porque estás sumando M1, M2 y la masa de la polea. Entonces, todo lo que está en el paréntesis te va a dar un factor menor que 1. Y al ser menor que 1, pero mayor que 0, al multiplicarlo por la gravedad, entonces te va a dar un valor de aceleración que es proporcional a la gravedad, pero con un valor más pequeño. Eso es todo. Ya lo vimos. La aceleración angular es alfa entre r. Y en este caso debe ser apolea, disculpen, entre r. Si nosotros hacemos la cuenta, nos va a dar precisamente lo que estamos buscando. Recuerden que habíamos dicho que la aceleración de la polea era igual a la aceleración tangencial del sistema. Recuerden que esa apolea es la aceleración tangencial de la polea y alfa polea es la aceleración angular de la polea. Como la aceleración tangencial la calculamos del paso previo, simplemente al yo dividir esa aceleración entre el radio de la polea, me va a dar la aceleración angular de la polea. ¿Cómo puedo calcular? Y ya con esto finalizamos el problema. Las tensiones, bueno, la tensión 1 simplemente sería M1 por A más P1. Fíjense que aquí sería M1 por la aceleración y el peso 1 es masa 1 por gravedad. Listo. Lo que hay que hacer es simplemente sustituir. Recordemos que A1 es igual a A. ¿Y cómo calculo T2? Bueno, T2 la puedo calcular de dos formas. A partir de esta ecuación o de la ecuación de abajo. Yo podría hacer esto y les dejaría de tarea que verifiquen el uso de la ecuación 2. La tensión 2 es igual a la tensión 1 más el momento de inercia de la polea, alfa polea, que es la que ustedes vieron en el cálculo previo, entre radio que tenemos allí. Que si ustedes se dan cuenta, nos puede dar esto. T1 más alfa polea sería A polea entre R. Entonces tendríamos el momento de inercia por la aceleración lineal de la polea y R por R me daría R cuadrado. Y listo. Tenemos la tensión 2 en función de la tensión 1 y la tensión 1 en función de la aceleración del sistema, que en este caso sería la aceleración lineal o tangencial. Bueno, jóvenes, este era el problema. Mi sugerencia es que pausen el video, rehagan las cuentas y de esta manera puedan quedar completamente convencidos
de los cálculos que se hicieron. Si te gustó el video, aprovecha para suscribirte a mi canal, darle a las notificaciones, a la campanita, para que estés pendiente o estén pendientes del momento cuando yo publique más videos del corte educativo. Muchas gracias por su asistencia, no olviden suscribirse y estaremos en contacto para otro problema de física, de matemática y de otros tópicos en general. Un saludo y un abrazo para todos.